El tesoro de David, por Charles Spurgeon, Salmo número 118. En el libro de Esdras, capítulo número 3, versículo número 10 y 11, leemos que cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijo de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los simientes de la casa del Señor. Ahora bien, las palabras mencionadas en Esdras son las primeras y últimas cláusulas de este salmo, y por tanto llegamos a la conclusión de que el pueblo cantaba todo este sublime canto, y además que el uso de esta composición en tales ocasiones fue ordenado por David, el cual suponemos es su autor. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 1. Alabad al Señor porque Él es bueno. Los corazones agradecidos están ansiosos de usar las lenguas de los hombres y quisieran monopolizarlas para la gloria de Dios. Nunca hemos de tolerar un instante de incredulidad en cuanto a la bondad del Señor. Todo lo demás puede ser discutible, pero esto es absolutamente cierto. Que el Señor es bueno, sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma y siempre buena. No es solo Él fue bueno y será bueno, sino que Él es bueno, sean cual sean sus disposiciones y providencias. Por tanto, demos gracias a su nombre, aunque en el momento presente los cielos estén sombrios y nublados. Nos comentaba Spurgeon. Porque para siempre es su misericordia. La misericordia es una gran parte de su bondad y nos afecta a nosotros más que a cualquier otra, porque somos pecadores y tenemos necesidad de misericordia. Los ángeles pueden decir que Él es bueno, pero no necesitan su misericordia y no pueden, por tanto, deleitarse de modo igual en ella. La creación inanimada declara que es bueno, pero no puede sentir su misericordia porque nunca ha transgredido. Pero el hombre, profundamente culpable y perdonado por la gracia, contempla la misericordia como el mismo foco y centro de la bondad del Señor. Comentaba Spurgeon. Versículo número 1 al 4. Al oír esta cláusula repetida tantas veces aquí, que la misericordia del Señor es para siempre, no hemos de pensar que el Espíritu Santo la emplea como una tautología vacía, sino que nuestra gran necesidad la exige, porque en las tentaciones y peligros la carne empieza a dudar de la misericordia de Dios. Por tanto, no hay nada que deba ser impreso en la mente tanto como esto, que la misericordia de Dios no falla, que el Padre eterno no se cansa de remitir nuestros pecados. Nos comentaba Solomon Gessner, versículos 2, 3 y 4. Ahora, cuidado con demorar. El demorar es peligroso. Nuestros corazones se enfriarán y nuestros afectos decaerán. Es bueno, pues, hacerlo cuando somos llamados hoy. Ahora, 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 dice David. Hay 3 ahoras y todo para enseñarnos bien que es ahora o nunca, hoy o jamás.
Hemos de alabar a Dios en tanto que el corazón está caliente, o bien se enfriará como una plancha. Satanás tiene pocas esperanzas de prevalecer a menos que pueda persuadirnos de omitir el cumplimiento de nuestros deberes cuando suena el reloj. Y por tanto, su astucia y su anagaza es intentarnos a aplazarnos hasta otro día más apropiado, o mejor, nos comentó Richard Capel. Versículo número 4. Digan ahora los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. En cada una de las 3 exhortaciones, nótese cuidadosamente la palabra ahora. No hay ocasión como la presente para dar alabanzas a Dios. La exaltación presente del Hijo de David ahora exige de todos los que son súbditos de su reino cánticos continuos de agradecimiento a aquel que ha sido enaltecido en medio de Sión. Ahora, para nosotros debería significar siempre. ¿Cuándo sería apropiado cesar de alabar a Dios, cuyas misericordias no cesan nunca? El cuádruplo testimonio a la misericordia permanente de Dios de estas 4 expresiones están ahora delante de nosotros, hablando como 4 evangelistas, cada uno declarando el verdadero meollo del evangelio y como están como los 4 ángeles de los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los vientos con sus manos, restringiendo las plagas de los últimos días para que la misericordia y la longanimidad de Dios puedan durar hacia los hijos de los hombres. Aquí tenemos 4 cuerdas para atar los sacrificios a los 4 cuernos del altar y 4 trompetas con que proclamar el año de jubileo a los 4 cuadrantes del mundo. Que el lector no pase a la consideración del resto del salmo hasta que con toda su fuerza eleve su corazón y su voz para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 5. En mi angustia invoqué a Jah. No le quedaba nada sino la oración. Su agonía era demasiado grande para otra cosa, pero, teniendo el corazón y el privilegio de orar, lo poseía todo. Las oraciones que proceden de la angustia generalmente salen del corazón. La oración puede ser amarga en su ofrecimiento, pero será dulce en la respuesta. El hombre de Dios ha llamado al Señor cuando no estaba en angustia y por tanto encuentra natural y fácil llamarle cuando está en angustia. Nos comentaba Spurgeon. Saúl procuraba matar a David, pero David vivió más que Saúl y se sentó en su trono. El escriba y el fariseo, el sacerdote y el herodiano se unieron en oposición a Cristo de Dios, pero él es exaltado en lo alto a pesar de la enemistad de ellos. El hombre más poderoso es un pigmeo cuando se opone a Dios, si se retrae en la pura nada, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 6. Cuando las criaturas inferiores se ven respaldadas por otra superior, están llenas de valor. Cuando el amo está cerca, el perro se aventura a atacar a animales mayores que él y no les teme, pero cuando su amo está ausente, no lo hará. Cuando Dios está con nosotros, Él es supremo, y esto debería eliminar todo temor. Esto le ocurriría a David. El Señor está conmigo, no temeré
lo que me pueda hacer el hombre. Que me haga todo el mal que pueda, fruncir el ceño, amenazar, intrigar, armarse, golpear. El Señor está a mi lado. Él tiene cuidado especial de mí. Él es un escudo para mí. No temeré, sino que esperaré, como el versículo siguiente. Yo desdeño a los que me aborrecen. Los veré cambiados o destruidos. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor, pero nuestros temores están en el nombre del hombre. Nos comentaba William Grenhill, versículo número 7. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo desdeño a los que me aborrecen. Nuestro Señor Jesús en este mismo momento mira a nuestros adversarios, sus enemigos, son el estrado de sus pies. Los mirará en su segunda venida y su mirada le hará huir despavoridos, pues no pueden resistirla, ya que lee los pensamientos de su mente. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 8. Quizá pueda considerarse por debajo de la dignidad y solemnidad de nuestro tema hacer notar que este versículo 8 de este salmo es el versículo que se halla en la mitad de la Biblia, que hay, creo que unos 31.174 versículos, y este es el número 15.587. Nos comentaba Barnard Walcher. Mejor es confiar en el Señor. Todos los reconocen y no obstante apenas hay uno entre 100 que esté plenamente persuadido de que solo Dios puede proporcionarle ayuda suficiente. Este hombre ha alcanzado un rango elevado entre los fieles, pues estando satisfecho en Dios, nunca cesa de tener una esperanza viva, incluso cuando no encuentra ayuda en la tierra. Nos comentaba Juan Calvino. Versículo número 9. Mejor es confiar en el Señor que en príncipes. Una veleta dorada da vueltas con el viento igual que una sencilla. Los príncipes son solo hombres y los mejores entre los hombres son pobres criaturas. En muchas ocasiones no nos pueden ayudar en lo más mínimo. Por ejemplo, en la enfermedad, en la desolación, en la muerte, ni pueden ayudarnos una pizca con referencia a nuestro estado eterno. En la eternidad, la sonrisa de un príncipe no sirve de nada. El cielo y el infierno no prestan el menor homenaje a la autoridad regia. El favor de los príncipes se sabe bien que es voluble. El testimonio de los mundanos es abundante en este sentido. Todos recordamos las palabras que el gran poeta puso en los labios de Wesley al morir. Su poder consiste en su veracidad. Cuán desgraciado el hombre que depende del favor de los príncipes. Entre la sonrisa por la que suspira, este aspecto dulce del favor del príncipe y su propia ruina, hay más angustia y dolores que no hallamos entre las guerras o entre las mujeres. Y cuando este hombre cae, igual que Lucifer, ya no puede esperar de nuevo levantarse. Nos comentaba Spurgeon. David conocía esto por experiencia, porque había confiado en Saúl su rey. En otro tiempo, en Aquís el filisteo, en otro en
Aitofel, su prudente ministro, además de otros, y todos ellos le habían fallado, pero nunca confió en Dios sin sentir beneficio de ello. Nos comentó Robert Bellarmine. Las palabras de los grandes hombres, dijo uno, son como los zapatos de un muerto. Tendrán que ir descalzo el que confía en ellas. Nos comentó John Trump. Versículo número 10. Mas el nombre del Señor yo lo rechacé. Se necesita mucha fe para estar sosegado en el día de la batalla, y especialmente cuando la batalla se encarniza. Pero nuestro héroe está tan sosegado como si no hubiera lucha. Napoleón dijo que Dios siempre estaba del lado de los batallones mayores, pero el salmista guerrero halló que el Señor de los ejércitos estaba con el campeón solitario, y que en su nombre los batallones enemigos tenían que morder el polvo. Hay un toque de egocentrismo en la última parte del versículo, pero queda disimulado por el nombre del Señor, de modo que la cosa no es sana. Reconoce su propia individualidad y en la afirma. No estaba sentado esperando que Dios hiciera la obra por medios misteriosos, sino que decidió emprender la campaña con la espada de su confianza, y así pasó a ser en la mano de Dios el instrumento de su propia liberación. Nos comentó Spurgeon. Versículo número 11. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo los rechacé. Le rodearon por completo. El cerco era doble, triple, pero a pesar de todo, él confiaba en la victoria. Es grande oír a un hombre que habla de esta manera cuando no es jactancia, sino la tranquila expresión de su confianza arraigada en Dios. Nos comentaba Spurgeon. Es bueno que el hombre tenga adversarios, porque con frecuencia teme más pecar para que no le desprecien, que no lo aborrece en su conciencia para que Dios no le condene. Hablan mal de nosotros. Sí, es verdad. Enmendémoslos. Si es falso, condenémoslo. Tanto si es falso como cierto, tengámoslos en cuenta. Así aprenderemos bien a partir del mal que nos acusan. Hagamos de ellos nuestros tutores. En todas las cosas observémoslos, no los temamos en nada, lo cual para ello es ciertamente indicio de perdición, mas para nosotros de salvación. Ver Filipenses capítulo 1, versículo número 28. La iglesia es esta torre de David. Si hay 1000 armas para herirnos, hay 1000 escudos para guardarnos. Ver Cantares capítulo 4, versículo 4. Nos comentó Thomas Adam. Versículo número 12. Porque en el nombre del Señor yo las destruiré. Qué maravillas se han realizado en el nombre del Señor. Este es el grito de combate de la fe, ante el cual los adversarios huyen en desbandada. La espada del Señor y de Gedeón causa pánico instantáneo en el enemigo. El nombre del Señor es la única arma que nunca falla en el día de la batalla. El que sabe cómo usarla puede perseguir a 1000 con su única arma. ¡Ay! Con demasiada frecuencia vamos a trabajar y a la contienda de nuestro propio nombre. Y el enemigo no lo sabe,
pero inquiere con desprecio: ¿quién eres? Vigilemos en no aventurarnos ante la presencia del enemigo sin armarnos primero con esta malla impenetrable. Si conociéramos el nombre mejor y confiáramos más en él, nuestra vida sería más fructífera y sublime. Jesús, el nombre más alto en el cielo, infierno y tierra. Ángeles y hombres se postran ante él y los diablos huyen. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 13. Para que cayesen. Si nuestros adversarios pueden hacer esto, habrán tenido éxito a placer. Si caemos en un pecado grave, tendrán más satisfacción que si hubieran traspasado nuestro corazón con una bala asesina, porque una muerte moral es peor que la muerte física. Si pueden deshonrarnos y a Dios a través de nosotros, su victoria será completa. Mejor la muerte que faltar a la fe. Es el lema de una de nuestras casas de nobleza y debería ser el nuestro, nos comentaba Spurgeon. Tú has hecho tu parte, oh Satanás, y la has hecho bien. Tú has conocido todos mis puntos débiles. Tú has visto donde mi armadura no me protege. Y tú me has atacado en el momento oportuno y en el lugar preciso. El gran poeta español Calderón cuenta de uno que llevaba una pesada armadura el año entero y la dejó durante 1 hora. Y en aquella hora llegó el enemigo y el hombre pagó su negligencia con la vida. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando sea probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Nos comentaba John Manson Neal. Versículo número 14. Mi fortaleza y mi cántico es Shahad. Esto pueden decir todos los redimidos del Señor. La salvación es del Señor. No podemos tolerar ninguna doctrina que ponga la corona sobre una cabeza indebida y defraude al glorioso Rey la alabanza que le es debida. Nos comentaba Spurgeon. Mi fuerza, el que pueda resistir a mis enemigos. Mi salvación, que sea librado de mis enemigos. Mi cántico, que puedo alabarle gozosamente y cantar a él después de ser librado. Nos comentaba William Nicholson. Los buenos cánticos, las buenas promesas, los buenos proverbios, las buenas doctrinas no empeorarán con la edad. Lo que fue cantado al pasar el mar rojo, lo canta aquí el profeta, y será cantado al final del mundo por los santos del Altísimo. Nos comentaba William S. Plumer. Versículo número 16. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. El salmista habla de tercetos porque está alabando al Dios Trino. Su corazón es ferviente y le gusta insistir sobre la nota. No está contento con la alabanza que se ha rendido. Se esfuerza por expresarla cada vez con más ardor y júbilo que antes. Insiste en cada frase. Me rodearon, porque el peligro de sus enemigos los cercará, se realizó del todo,
y ahora insiste sobre el valor del brazo del Señor, porque tiene un sentimiento tan vívido de la presencia y majestad del Señor, que raramente ocurre esto. La misericordia del Señor es olvidada y solo se recuerda la prueba. Nos comentaba Charles Haddon Spurgeon. Versículo número 17. No moriré, sino que viviré. David no se considera inmortal o que no haya de morir. Sabía que estaba sometido a la necesidad de la muerte, pero el significado es: no moriré ahora, no moriré de las manos de estos hombres, no moriré de la muerte que ellos han planeado para mí. Nos comentaba Joseph Carril. Tiene interés en recordar el siguiente incidente. Wycliffe había envejecido, pero el reformador se hallaba especialmente desgastado por los ataques incesantes de sus enemigos y sus labores siempre más pesadas, pues tenía 60 años apenas. Se sentía enfermo. Con extrema satisfacción, los frailes se enteraron de que su gran enemigo se estaba muriendo. Naturalmente, ellos consideraron que se sentía abrumado por el horror y el remordimiento a causa del mal que les había hecho, y se apresuraron a presentarse ante su lecho para recibir la expresión de su penitencia y pena. Alrededor de la cama del enfermo se congregaron las cabezas afeitadas de los delegados de cuatro órdenes distintas. Empezaron deseándole salud y la restauración de su dolencia. Pronto cambiaron el tono y le exhortaron, como uno que se hallaba al borde de la tumba, a hacer una confesión plena y expresar su dolor y pena no fingida por los ultrajes que había infligido a sus órdenes. Wycliffe permaneció silencioso hasta que hubieron terminado, y mandó a su siervo que le incorporara un poco, apoyándole con la almohada. Después, fijando en ellos los ojos, dijo en voz alta: no moriré, sino que viviré, y declararé las maldades de los frailes. Los monjes abandonaron la habitación asombrados y confusos. Nos comentó Jim A. Williams. Y contaré las obras de Jah. En el segundo miembro del versículo señala el uso apropiado de la vida. Dios no prolonga las vidas de sus hijos para que mimen con comida y bebida, duerman tanto como les plazca y disfruten de toda bendición temporal, sino que le engrandezcan por los beneficios que Él está amontonando diariamente sobre ellos. Nos comentaba Juan Calvino. Según Matthäus, Lutero tenía este versículo colgado de la pared de su estudio. Versículo número 19. Abridme las puertas de justicia, las puertas ganadas por su justicia, a quienes decimos diariamente: solo tú eres santo. Las puertas que exigieron la vía dolorosa y la cruz antes de que pudieran girar sobre sus goznes. En una tarde tormentosa, después que el sol se había escondido durante 3 horas,
el mundo oyó de nuevo acerca de aquel Edén del cual habían sido expulsado Adán hacia 4000 años. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, oh bienaventurado malhechor, que entraste así en los jardines celestiales. Dichoso ladrón, que de este modo penetró en el reino de los cielos. Nos comentó John M. Nedley. Entraré por ellas, alabaré a Jah. ¡Ay! Existen multitudes que no tienen interés en saber si las puertas de la casa de Dios están abiertas o cerradas. Y aun si saben que están abiertas de par en par, nunca se interesan por entrar, ni cruza por su mente la idea de alabar a Dios. Vendrá un día en que hallarán las puertas del cielo cerradas, porque estas puertas son peculiarmente las puertas de justicia, a través de las cuales no puede pasar nada contaminado. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. No se daban cuenta de la excelencia de aquel sobre el cual tenían que edificar. No podían conseguir que él encajara en su ideal de una iglesia nacional. Era una piedra de una cantera distinta de la suya, y no conforme a sus ideas ni sus gustos, por tanto la arrojaron y la amontonaron, despreciaron sobre la misma. Como dijo Pedro, esta es la piedra que fue desechada por los edificadores. Le tuvieron en nada. Él es el Señor de todos. Al levantarse de los muertos, el Señor Dios le exaltó para ser la cabeza de su iglesia y el mismo penáculo de su gloria y hermosura. Desde entonces ha sido la confianza de los gentiles, incluso los que están alejados a través del mar. Y así él ha unido los dos muros judíos y gentiles en un templo magnífico. Es la piedra del ángulo que los une, haciendo de los dos uno. Este es un tema que consideraremos con deleite. Todo esto es cierto, en un sentido muy enfático, de nuestro bendito Señor, el pastor, la piedra de Israel. Dios mismo le puso donde está, y escondida dentro de él todas las cosas preciosas de su pacto eterno, y allí permanecerá para siempre. El fundamento de todas nuestras esperanzas, la gloria de todos nuestros gozos, el lazo de unión de toda nuestra comunión. Él es la cabeza de todas las cosas para la iglesia. Ver Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y por él la iglesia está unida y encajada, creciendo como un templo santo en el Señor. Nos comentaba Spurgeon. Todavía siguen rehusándoles los edificadores. Hasta este día, los maestros profesionales del Evangelio tienen tendencia a desviarse a cualquier nueva filosofía, más bien que a mantener el simple Evangelio, que es la esencia de Cristo. Sin embargo, Él mantiene su verdadera posición entre su pueblo,
y los necios edificadores verán para su gran descontento que su verdad será exaltada sobre todos. Los que rechazan la piedra escogida tropezarán con él para su propio daño. Y antes de todo vendrá su segundo advenimiento, cuando él caerá sobre ello desde la altura del cielo, y los triturará y reducirá a polvo. Nos comentaba Spurgeon. Puede que haya mucho ingenio y saber, y mucho conocimiento de las Escrituras, entre los que aborrecen al Señor Jesucristo, y el poder de la piedra son corruptores del culto a Dios. Es el espíritu de humildad y obediencia y la fe salvadora los que enseñan a los hombres a estimar a Cristo y edificar sobre él. Nos comentaba Robert Lexington. Versículo número 23. Esto ha sido obra del Señor. Cada grano de fe verdadera en este mundo es una creación divina. Y cada hora en que la verdadera iglesia subsiste es un milagro persistente. No es la bondad de la naturaleza humana ni la fuerza del razonamiento lo que exalta a Cristo y edifica la iglesia, sino un poder desde arriba. Esto hace tambalear al adversario, porque no puede entender qué es lo que le desconcierta. Del Espíritu Santo no sabe nada. Nunca cesa de asombrarnos el ver, incluso aquí abajo, que Dios, por medio de la debilidad, derrotar al poder por la simplicidad de su palabra, desbarata la astucia de los hombres. Y por la influencia invisible de su espíritu, que exalta a su Hijo en los corazones humanos frente a la oposición decidida y franca. Verdaderamente es maravilloso a nuestros ojos. Deben ser todas las obras de Dios si los hombres se dedican a estudiarla. En el hebreo, el pasaje dice, hecho maravillosamente. No solo es la exaltación de Jesús de Nazaret maravillosa en sí, sino que el medio para realizarla es maravilloso. Está hecho maravillosamente. Cuanto más estudiamos la historia de Cristo y su iglesia, más plenamente estamos de acuerdo con esta declaración. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 24. Este día se lo debemos al Señor. Adán introdujo un día de tristeza, pero hay otro día hecho por Cristo. Abraham vio este día desde lejos y se alegró. Nosotros andaremos incluso en este momento en su luz. Nos comentaba Joan David Fridge. Versículo número 26. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. En los días de salmista, Él era el que viene y Él es todavía el que viene, aunque ya haya venido. Estamos dispuestos con nuestras hosanas, tanto para su primer advenimiento como para el segundo. Lo más íntimo de nuestra alma le adora y bendice con agradecimiento e invoca sobre su cabeza deleites inefables. Nos comentaba Spurgeon.
Versículo número 27. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Nuestro conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo no vino por la luz de la naturaleza, ni de la razón, ni resultó de las chispas de nosotros que habíamos encandilado, ni las recibimos de otros hombres, sino que el Dios poderoso solamente nos las mostró. La palabra traducida como cuerdas lleva consigo la idea de guirnaldas y ramas, de modo que no era una cuerda áspera y dura, sino ornamentada, adornada, e incluso, en nuestro caso, aunque estemos atados al altar de Dios, y es con cuerdas de amor y con lazos de un hombre, y no por medio de una coerción que destruye la libertad de la voluntad. Persiste una tendencia en nuestra naturaleza a empezar aparte de esto. No se complace en el cuchillo sacrificial. En el ardor de nuestro amor acudimos voluntariamente al altar, pero necesitamos un poder que nos constriña para mantenernos allí en la totalidad de nuestro ser y durante toda la vida. Por fortuna, hay una cuerda envuelta alrededor del sacrificio, o mejor dicho, alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro único altar, que puede retenernos y nos retiene, porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque decimos esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y el que murió por todos, para que los que viven a partir de ahora no vivan en sí mismos, sino en aquel que murió por ellos y resucitó. Estamos unidos a la doctrina de la expiación. Estamos unidos a Cristo mismo, que es a la vez altar y sacrificio. Deseamos estar más unidos a Él que nunca. Nuestra alma halla su libertad en estar amarrado firmemente al altar del Señor. La Junta Americana de Misiones tiene como sello a un buey, con un altar en un lado y un arado en el otro, y el lema: dispuestos para ambos, dispuestos a vivir y a trabajar, o dispuestos a sufrir y morir. De buena gana nos desgastamos en la actividad para el Señor, o bien pasivamente según Él quisiera. Pero como conocemos la rebelión de nuestra naturaleza corrupta, sinceramente rogamos ser conservado en esta actitud mental de consagración, y que nunca a causa del desaliento o por las tentaciones del mundo se nos permita dejar el altar, al cual sentimos el deseo intenso de ser amarrados más firmemente. Una consagración así, y los deseos de que sea perpetua, será apropiada para aquel día de gozo que el Señor ha hecho tan glorioso por el triunfo de su Hijo, nuestra cabeza en el pacto, nuestro bien amado. Nos comentaba Spurgeon. No dice: esta luz vino como resultado de los esfuerzos de la criatura. Esta luz fue producida por mi propia sabiduría. Esta luz fue la naturaleza transmutada por alguna acción de mi propia voluntad. Y de este modo llegó gradualmente a su existencia a través de un cultivo largo y asiduo,
sino que atribuye toda esta luz que poseemos a Dios, el Señor, como único autor y dador de ella. Ahora bien, si Dios, el Señor, nos ha mostrado a ti y a mí la misma luz que mostró a su siervo, entonces estamos llevando con nosotros más o menos aproximadamente la misma convicción solemne que hemos recibido de esta luz de Él. Nos comentaba G.C. Pilbob. No somos agradables a la vista de Dios, a menos que estemos atados a los cuernos del altar, de modo que derivemos toda nuestra aceptación del altar. Nuestras oraciones son aceptables para Dios si son ofrecidas por medio de la cruz de Jesús. Nuestras alabanzas y acción de gracias son sólo aceptables a Dios si están en conexión con la cruz de Cristo. Ascienden al Padre a través de la propiciación de su querido Hijo, y por tanto todo sacrificio de nuestro bienestar, de nuestra propia ventaja en nuestros días, de nuestros recursos para el beneficio de los hijos de Dios, es sólo un sacrificio espiritual y agradable en cuanto está atado a los cuernos del altar, unido a la cruz de Jesús y derivando toda su fragancia de esta conexión con el incienso en que ofrece allí el Señor de la vida y la gloria. Nos comentaba G.C. Pilbob. Atad víctimas. Hay un dicho entre los hebreos que los animales que eran ofrecidos en sacrificio eran por naturaleza los más reacios y díscolos de todos. Esta es la naturaleza de los animales desagradecidos, cuando deberíamos amar a Dios. De nuevo, nos esforzamos para alejarnos de Él. Hemos de ser atados al altar con cuerda para sacar de nosotros amor o temor. Nos comentó Abraham Reed.